A lo largo de nuestras vidas nos han surgido dudas, preguntas y nos cuestionamos de cómo se conformó el Estado y Nación de Colombia. Hola, mi nombre es Samuel y traigo unas invitadas muy especiales como Luisa y Daniela. Juntos hablaremos de un tema fundamental para nuestro país y que ustedes van a aprender sobre la formación del Estado y la Nación en Colombia. Bienvenidos a este podcast. Muy buenos días, tardes y noches para todos y para todas. Hablaremos de cómo se fue desarrollando el Estado Nacional colombiano a lo largo del siglo XX y cómo el Estado y la nacionalidad se enlazaron durante la regeneración en la historia de Colombia. Hola Luisa, ¿cómo empieza todo esto? Hola Samuel. Primero, para comprender este proceso, es importante saber qué es la nación, la cual lo asociamos como un grupo de individuos que se define por su relación con una cultura compartida en lo público. Pero además, este concepto aplica en el caso colombiano, como a lo largo de su dominación colonial hubieron elementos nacionales muy importantes acogidos por el Estado Nacional y regeneradores en el periodo entre 1886 y 1910. Además, las características del Estado colombiano se relacionan con las condiciones sociohistóricas que determinan la regeneración para llevar a cabo el proyecto de la construcción del Estado Nacional. Para aquellos que no sepan, cuando hablamos de regeneración, hacemos referencia a lograr que algo recupere su forma o estado. Bueno, Luisa, tu información es valiosa y muy importante. ¿Qué me puedes decir tú, Daniela, cuando nos piden un concepto de nación? En nuestro razonamiento, la nación implica potencialmente al Estado, pero según el sociólogo Max Weber, advertía que nación y Estado no eran sinónimos, puesto que Estado era una asociación de dominación con monopolio de la violencia de un territorio por medio de un cuerpo administrativo y nación lo relacionaba como un grupo de humanos unidos por un sentimiento político. Weber lo asemejaba con poder político y nación en el sentido de que era un tipo de pactos que se refiere a una comunidad de individuos con costumbres, lenguas y que está vinculado a una idea de organización política. El hecho nacional se refiere a aspectos culturales y políticos que confluyen de forma colectiva o de pertenencia, o sea, identidad nacional. Los aspectos culturales se basan en una identidad étnica que a lo largo de la historia procede de la nación y son el resultado de un dominio de Estado territorial, pero termina constituyéndose en un Estado nacional. ¿Qué entendemos en relación de lo espacial y lo político en el concepto de nación? La nación tiene un referente espacial y político relacionado con una comunidad territorializada, concebido como un carácter político-administrativo, y no se trata de la geografía, sino del interior donde se desarrollan diversas instancias de la vida colectiva. Y a su vez la idea de nacionalidad es cuando un grupo de individuos se reconoce como comunidad política de un territorio, o sea, todo lo opuesto a comunidad étnica, y esto se entiende como una autoidentificación defensiva por medio del rechazo o justificada por el poder de las clases. Aparte de eso, no se limita únicamente a características étnicas o culturales, sino que se fundamenta en cultura pública que une a las personas a través de un territorio, hechos históricos, entre otros, y la nación viene siendo un concepto muy amplio que se destaca la diversidad dentro de una sociedad. Importante tu opinión, Daniela. Muchísimas gracias. Y cuéntanos del caso colombiano, Luisa. Listo, Samuel. Llegados a este punto, la nación en Colombia se desarrolló a lo largo de su periodo histórico, desde la época colonial hasta la consolidación del Estado Nacional en el siglo XIX. Sin embargo, la formación de la nación moderna de Colombia y de Latinoamérica se basó en la historicidad de un territorio combinando elementos como la delimitación colonial,
es decir, un sistema jurídico-administrativo, que llevó a cabo la consolidación de una identidad mestiza, la cual no se refería a una mezcla racial, sino que tenía más que ver de todo por una baja densidad de población indígena o inmigrantes de Colombia. Y a lo largo de la historia, ¿qué desafíos enfrentó en su camino hacia la construcción del Estado Nacional? Bueno, debemos tener en cuenta que para estos desafíos la Real Audiencia, Presidencia y Virreinato desarrollaron un papel muy fundamental en la sede de Santa Fe, en la formación de la comunidad imaginada, que es la nación y la independencia del poder central, y como hubieron rupturas en las relaciones étnicas, resaltando la consolidación de elementos nacionalistas como la lengua, religión y mestizaje, por la baja densidad demográfica de las poblaciones nativas y colonizadas. De igual modo, cabe mencionar la desaparición de la lengua indígena, música y como el mestizaje fue construyendo en el aumento demográfico de la homogeneidad étnica y cultural en la formación de la nacionalidad, aunque durante el siglo XIX las élites criollas intentaron consolidar elementos nacionales en un Estado nacional, y fue un proceso largo y muy desafiante, pero definitivamente en el siglo XVIII la lengua indígena desaparece en el Virreinato de Colombia, y eso fue debido a un proceso de mestizaje. Dado a esto, se utilizaron símbolos nacionales que promovió el pasado indígena, pero substingo que además hubo una fragmentación del Estado y luchas civiles que retrasaron la construcción y la asistencia del Estado. Y entonces, ¿qué fue lo que realizó la Constitución de Río Negro? Listo, Samuel. Respondiendo a tu pregunta, para este punto, la Constitución de Río Negro debilitó el Estado central, permitiendo que las guerras civiles locales tuvieran más poder y disminuyeran los recursos nacionales. Además de esto, no reflejaban la maduración de entidades nacionales, sino de intereses a las élites regionales. Aunque al enfrentarse los radicales con la Iglesia Católica, se prescindió una institución para la integración nacional, y esto condujo a una división en la sociedad hasta la Guerra de los 1000 días en el siglo XIX, y estuvo marcada por guerras civiles con raíces religiosas y locásticas, dando lugar a dos partidos políticos arriesgados en subculturas populares que persistieron en el siglo XX. Mas, sin embargo, la Constitución de Río Negro no permitía un Estado fuerte para así lograr una integración física y simbólica. Por lo tanto, esto llevó a una división en la sociedad y resultó necesario una regeneración administrativa fundamental o desastre, como lo expresó Núñez. Muchas gracias, Luisa, por tu criterio. ¿Y qué nos puedes compartir del Estado Nacional, Daniela? Claro que sí, compañero Samuel. Consideremos que para la construcción del Estado Nacional en el año 1880, bajo el liderazgo de Núñez y su proyecto de regeneración, este proceso se extendió hasta 1910 debido a la fluctuación económica y fragilidad del contexto político, que era en torno a la regeneración administrativa fundamental, político, que era en torno a la regeneración y que era liderada por Núñez, y por otro lado se sentaron las principales bases para la consolidación del Estado, incluyendo la centralización de poder, vinculación al mercado nacional y fortalecimiento del Estado central. Cabe subrayar que se destacaron 3 claves de institución para la centralización de poder, y era el ejército profesional permanente, cuadro administrativo profesional y el sistema para administrar la justicia. Algo que no quiero dar por alto es la vinculación permanente del Estado de Colombia en el mercado mundial a través del café, fortaleciendo el poder estatal y presidencial. Y ya después de esto se creó un Banco Nacional, se fortaleció el fisco y se instituyó la unidad jurídica del país. Hay que mencionar
Además que se intentó organizar la educación bajo la Iglesia Católica como organización por la unidad nacional durante el receso en el cual iba a sufrir lo que Berkis llamó la degeneración de la regeneración y logró avanzar en la construcción del Estado Nacional y entrada a Colombia en el siglo XX durante el quinquenio del general Reyes. Y ya para finalizar, el proyecto nacional durante la época de la regeneración, para poder consolidar las instituciones nacionales, se necesitó fortalecer la identidad nacional y construir una cultura pública en común y se buscaron rescatar elementos de la nacionalidad como la cultura, la historia compartida y la convivencia de un territorio que eran unidos por la lengua y la religión, aclarando que la religión católica tuvo un papel fundamental en la construcción de la identidad nacional y se convirtió en un medio para disciplinar y cohesionar las razas para así evitar divisiones. En un país dividido por la religión y partidos políticos, la cohesión y la unidad eran preocupables centrales de las regeneraciones, puesto que se buscaba establecer un orden social que pudiera permitir el proceso y superación de enfrentamientos militares entre los partidos, dadas las condiciones económicas, políticas e instituciones del país, la construcción de la cultura pública en la participación, la política era muy difícil de lograr y por lo tanto la Iglesia Católica era la única institución organizada por los dos partidos como entes y fuentes en base al proyecto nacional de la regeneración. En base a todos los temas abordados, podemos concluir con este tema que se destaca un proceso de la consolidación de la nación en Colombia y el tipo de consenso que se formó en torno a ella en la época de la regeneración, la cual dejaron una fuerte influencia en el país y por ende hubieron factores claves como la conformación de partidos políticos, el enfoque del proyecto nacional y el énfasis en los aspectos nacionalitarios. Estos factores influyeron en la configuración de la identidad nacional y social en Colombia en el siglo XX. Muchas gracias Luisa y Daniela por brindarnos esta información de suma importancia. Espero este podcast haya sido de su agrado. Nos vemos en una próxima.